Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. El verso en el cual nos vamos a enfocar el día de hoy es el verso número 3. No dado al vino, que llevamos la semana pasada, y nos enfocamos en no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. La semana pasada hablamos con respecto a no dado al vino, ¿verdad? Ahora, lo que tú y yo tenemos que aprender a conocer es el corazón de los mandamientos. O sea, cada mandamiento que nos da Dios tiene un propósito. Y es lo que estamos queriendo ver. ¿Cuál es el corazón de nuestro Dios al darnos estos mandamientos? No sé tú, pero yo cuando era niño era experto en poder buscar el mandamiento de mi padre y cómo torcerlo para hacer lo que yo quiera. No sé si me dejo entender. Ellos me dan un mandato y yo lo asumo, pero lo tuerzo para hacer lo que yo quiero. Si de repente estoy jugando mucho con mi hermano y lo estoy lastimando y ya como un niño torpe y él me dice, no quiero que vuelvas a tocar a tu hermano todo el día de hoy. No quiero que pongas un dedo sobre él. Ok, no un dedo. Agarro la escoba y lo empiezo a pinchar con la escoba. ¿Lo estoy tocando con mi dedo? No. ¿Estoy cumpliendo lo que mi padre me dice? Sí, porque no lo estoy tocando con nada de mi cuerpo ni mi dedo, pero sí lo estoy tocando con la escoba. ¿Te das cuenta? No estoy entendiendo el corazón de lo que mi padre me pide. De la misma manera, cuando hemos hablado acerca de no dado al vino, estamos hablando de alguien que en exceso toma en vino y se embriaga. O sea que cualquier persona aquí el día de hoy podría decir, pastor, yo he estudiado el griego. Me he pasado tiempo en la morfología, he estado haciendo un análisis gramatical. La palabra griega que se usa ahí es oinos para vino, así que es pecado embriagarse con vino. Yo me embriago con whisky o con tequila. Y te pueden decir eso. Y el otro pasaje en Efesios, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, pastor. La palabra griega también usada ahí es oinos, hablando de vino. No se dice nada del tequila. Puede parecerte ridículo esto, pero te comento que en el ámbito teológico en muchas ocasiones, en otros argumentos semejantes, se hace lo mismo. Tomas la palabra, la morfología, pero descuidas el corazón de lo que Dios quiere transmitir. De tal manera que cuando hablamos de no ser dado al vino, hablamos de esa embriaguez, que no estés tomando algo que es lícito, que puedes tomar vino, pero llegues a la imprudencia de embriagarte y el pecado de la embriaguez. Y así hay muchas cosas que son buenas, pero si las manejamos con imprudencia podemos llamarnos la atención. Tal vez quisiera dar algunos ejemplos más. ¿A cuántos de ustedes les gusta ver matrimonios en la iglesia? ¿Les gusta ver matrimonios en la iglesia, sí o no? ¿Sí? Está bien, estoy viendo sus caras. Cuando su hijo le diga me voy a casar, voy a ver si va a estar tan alegre. Una hermana igual decía a un joven de la iglesia, ¿cuándo te vas a casar? Hasta que este joven le dijo, muy pronto, hermana, estoy orando por su hija. Y se acabó la sonrisa en ese momento. Saben, hermanos, yo también estoy con mucho deseo de que se casen los jóvenes en la voluntad de Dios. Y luego que expresen su cariño y su amor. ¿Es malo que un matrimonio se dé un beso? ¿Es malo o es bueno? Es bueno, pastor. Y pueden darse un beso, pueden tomarse de la mano, pero hay cosas que son lícitas para un matrimonio, pero un poco imprudentes delante de los solteritos, ¿verdad? Si se dan un beso está bien, un beso tiernito está bien, un beso un poquito más con sazón y fuego está bien. Es bueno alentar a los jóvenes que miren y digan, yo también quiero eso, quiero casarme, quiero hacer las cosas bien y quiero tomar a mi esposa de la mano y darle un beso, está bien. Pero si ya te pasas la mano y empiezas a darle un beso hebreo delante de todos,
y después vas a averiguar por qué se llama beso hebreo, leyendo quizá el libro de Proverbios, o Cantar de los Cantares. Pero si se te va la mano, puede ser de tropiezo porque hay imprudencia. ¿Me dejo entender? Muy bien. Con el vino es algo semejante. En el momento que tú entiendes que el alcohol no es pecado y sí puedes tomarlo, no es una razón para que ahora vayas y, bueno, libertad, me voy allá al Prado y voy a irme a tal lugar y voy a empezar a tomar libremente. Hay muchas cosas que son imprudentes. Y ahora vamos a ver este pasaje a la luz de que nosotros tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Dice en el verso 3, después de decir no dado al vino, dice no pendenciero. Esta palabra está vinculada a alguien que no comete violencia, alguien no violento. Y tal vez tú y yo digamos, pastor, estamos hablando de requisitos para los obispos. ¿Cómo? ¿No es un poco obvio decir que no sea violento? Y se puede interpretar ya sea de manera literal, alguien violento físicamente o alguien violento metafóricamente, alguien muy agresivo en su manera de hablar. Ahora podemos tomar en cuenta ambas cosas. Pero esta persona, este candidato al pastorado, no tiene que ser dado a los puños, dado a la violencia de manera fácil. A eso es a lo que se está haciendo referencia. Y en el contexto que tenemos, no sé si has prestado atención, dice, no dado al vino, o sea, no borracho y no pendenciero. Porque normalmente, ¿quiénes son los que hacen mucho conflicto? No, pastor, yo he conocido borrachos tranquilos, lo siento. Lo que sucede es que la embriaguez va a causar algo en ti aparte de euforia. Y vas a ver cuando hay un, entre comillas, borracho, no violento, cuando le quitas el alcohol, vas a ver su molestia. Lo que pasa, hermanos, que cuando hablamos de que esta persona es no violenta, tenemos que ver también este contexto. Y la palabra de Dios es clara, dice no pendenciero, pero la palabra griega habla de una violencia física y te puede interpretar también como una violencia verbal y demás. Esto normalmente, hermanos, es causado cuando a veces nosotros estamos como en el vino, como en el alcohol, siendo dominados por algo y se nos quita y despierta eso en nosotros. Podría ser que tú digas, pastor, yo no me embriago con vino. Está bien, pero quizá algo en lo cual tú te embriagas y te controla es el deporte o el fútbol o el estadio o algo. Y cuando te lo quitan, ¿cómo te comportas? Airado, con ira. Y eso también cae en esta categoría de la violencia. Esto es algo que todos tenemos que tener cuidado y de manera constante. Vamos brevemente a Colosenses capítulo 3 para poder apoyar lo que se nos está diciendo aquí con respecto a esta violencia. Colosenses capítulo número 3 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras desordenadas de vuestra boca. Todo este aspecto que estamos hablando está vinculado al viejo hombre que tenemos que hacer morir. Y esto de la violencia, hermanos, se va a manifestar con el tiempo en estos candidatos. Y es mi trabajo tratar de poner todo esto que estamos aprendiendo con respecto a la violencia de manera clara en la iglesia. Ha habido casos en los cuales, por ejemplo, no te voy a revelar nombres, pero en partidos de fútbol. En partidos de fútbol, en ciertos seminarios se decía, no digan lo que ha pasado con el pastor tal, porque resulta que el pastor tal, en un partido de fútbol, en su molestia, se agarró a puños con otra persona. Un pastor. Esto, hermanos, es algo muy serio, muy grave y digno de poder analizar para descalificación. En un partido de fútbol se empezó a lanzar de golpes. Nosotros en la iglesia hemos visto esto también en otro partido de fútbol.
Campeonato evangelístico, ¿qué te parece? Jóvenes hace 15 años atrás organizando un campeonato evangelístico y uno de los líderes de jóvenes líderes de jóvenes, del club de jóvenes, quería agarrarse a puños con otro joven. Y recuerdo todavía la imagen del muchacho queriendo ir a pelear, el líder de jóvenes, y cómo lo agarraban y le dijeron, no lo hagas, eres líder. Hubiera sido mejor que le digan, eres cristiano, obviamente, ¿no? Pero ¿qué le dijeron? Eres líder. Él le miró a la cara y le dijo, ¿qué me importa? ¿Entiendes a lo que me refiero? Hay un control, algo tomó control de él. Algo que no es el Espíritu Santo. No estaba con vino, no estaba con drogas, pero algo estaba tomando control de él. Y es lo que tú y yo tenemos que examinar constantemente. Hay muchas cosas que puedes hacer, así como el alcohol. Puedes estar tal vez con el fútbol, con la televisión, con diversión, con hobbies. Hay muchas cosas que tenemos libertad, pero que nada de ello tome control de ti. Y esos pequeños picos de ira van a revelar qué cosas te controlan. Y si no puedes tú, por la obra del Espíritu Santo, controlar eso en ti y hacer morir lo terrenal, vas a llegar a estos extremos de violencia física. Siguiente requisito dice, no pendenciero. Y después de que dice no pendenciero, dice no codicioso de ganancias deshonestas. Aquí hay una palabra griega que se va a repetir por si acaso también en los requisitos de los diáconos. La misma, no codicioso de ganancias deshonestas. Y aquí, de manera curiosa, como a veces no es suficiente una palabra para traducir, han tenido que usar varias palabras para describir una sola palabra griega que está significando que esta persona no debe ser alguien que codicia ganancias de cosas que avergüenzan. Esa es la traducción más literal que podría traerte. Porque la palabra vergüenza está ahí y la palabra ganancias de cosas que avergüenzan. O sea, estamos tratando de explicar esto, hermanos. Tenemos que buscar evitar nosotros y los candidatos que sean personas que buscan ganar dinero, obtener ganancias de cosas que avergüenzan. Y no estoy hablando de una vergüenza humana, obviamente. Tal vez alguien dice, yo quería ser piloto, pero ahora soy doctor, me avergüenzo de no haber... No estamos hablando de esas vergüenzas humanas tontas. Estamos hablando de cosas que bíblicamente avergüenzan, cosas que deberían avergonzar. Y ahora ahí todos van a pensar y decir, ¿qué podría ser? ¿Cuáles son esas cosas que avergüenzan? Ese tipo de ganancias que avergüenzan que no deberíamos tener. Intencionalmente el objetivo es de que sea algo muy amplio, no es algo muy específico. Y uno dice, ¿y por qué no fue Pablo más específico? Y mi respuesta para ti es, Dios fue específicamente amplio, intencionalmente. Porque como te dije en el ejemplo del vino, dice no dado al vino y dices, fue tan específico con el vino que ahora me agarro de lo específico y tengo una libertad en mi carne. Está mal. En este caso, es muy amplio. ¿Qué cosas avergüenzan? ¿Qué son esas cosas que avergüenzan? ¿Cómo las identificas? No por tu crianza, cultura o porque tú has estudiado una carrera que tus padres no han querido. No. ¿A quién estás buscando agradar sobre tu esposo, tu esposa, sobre tus padres? ¿A quién, hermano? A Dios. O sea, tienes que buscar, trabajar y ganar, pero mirando a Dios y sabiendo que esto de lo cual estás ganando no avergüenza. Tú puedes decir de qué trabajas, qué haces y qué ganas. Y estamos en una sociedad ahora mucho más corrupta, por si acaso, que ahora les ofrece a los jóvenes y a las señoritas ganar dinero de cosas que avergüenzan. Y esto, hermanos, estoy buscando mostrarles. El título del mensaje se llama Examen de Teología Viva, porque cada uno de estos requisitos, por más de que sean de carácter, ¿no?, de la persona, cualidades de la persona, nos están reflejando algo que debe tener de conocimiento teológico y bíblico. Por ejemplo, cuando hablamos de que no es pendenciero y demás, estás viendo el control del Espíritu Santo sobre él. Tiene una doctrina la doctrina del Espíritu Santo muy clara y el Espíritu Santo lo controla y lo puedes ver. En este otro aspecto, cuando ya estamos viendo que no es codicioso de ganancias deshonestas o de ganancias vergonzosas,
Hay otra marca muy curiosa. Incluso lo que gana, él está preocupado de no avergonzarse delante de Dios. ¿A quién quiere agradar? A Dios. A ver, vamos a dar un pequeño examen. La teología reformada tiene algunas características, algunos distintivos. ¿Por qué se caracteriza esa teología reformada? No me respondan, no levanten la mano. Yo sé que con la mirada ya me están diciendo algunos. Pastor, la teología reformada, y por eso estamos en la Iglesia Bautista Reformada, Gracia y Verdad. Nosotros declaramos las 5 solas. Amén. Está bien. Sí, es parte de ser reformado las 5 solas. ¿Qué más? Somos confesionales, pastor. La Confesión Bautista de Fe del año 1689 es la segunda Amén, está bien. ¿Qué más? Hay algo más que está muy vinculado a lo que es la teología reformada. Pastor, teología de pactos, ¿no? Nosotros vamos a hablar de teología de pactos de manera federal y vamos a estar viendo John Owen y todo eso está bien. ¿Qué más? ¿Sabes cuál es una de las cualidades o marcas de la teología reformada que diría una de las más fundamentales? Nuestra teología es teocéntrica. Toda nuestra manera de ver la Biblia es teocéntrica. ¿Quién es el centro? Dios. No como en muchos casos te van a decir, el objetivo de toda la Biblia es el hombre. Dios salvando al hombre. Porque el hombre... Un rato. Sí, es una parte importante. Pero ¿por qué quiere salvar al hombre? Para su gloria. ¿Quién está en el centro de todo? Dios. Así que, si te estás dando cuenta ahora, cuando estamos hablando aquí de generar recursos, esta persona que está buscando, este creyente que está buscando generar con qué comer, con qué vestirse, tener hijos y que su hijo no pase frío y no pase hambre, y busca ganar recursos, pero está buscando ¿qué? Algo que no le ponga en vergüenza delante de Dios. Incluso en eso quiere agradar a Dios. No es codicioso de ganancias deshonestas. Dice la siguiente cualidad. Si no, y aquí hay un contraste también, por eso dice si no. El no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, ahora se contrasta con amable, apacible, no avaro. Todo esto en el contexto y sigue hablando, ya sea de cuestiones como alcohol y excesos y dinero. Así que dice ahora, amable. Esta palabra amable es creo que muy clara la traducción, pero tristemente no es suficiente. Ya que cuando hablamos de alguien amable, lo primero que se te viene a la mente, ¿qué es? Alguien que te abre la puerta, alguien que te saluda, alguien pues amable, ¿no? Como ahora el mundo lo está usando esa palabra. En sí esta palabra amable está vinculando a alguien que actúa de manera justa. Y alguien que actúa de manera justa comprendiendo el corazón de la ley, el corazón del que ha puesto esos mandatos, que él los cumple justamente. De eso está hablando esta palabra amable. Alguien que está cumpliendo y está encargado de que se cumpla lo que es justo, entendiendo el corazón de lo que Dios ha pedido. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Porque como te dije, en muchas ocasiones nosotros podemos andar desenfrenados cometiendo cosas malas en nombre de la justicia. Como que tú entiendes la palabra de Dios, dices esto dice la Biblia, amén. Pero ¿cómo lo ejecutas? ¿Cómo lo practicas ya en tu sabiduría de juicio? Y es ahí donde tú tienes que hacerlo de manera amable, justamente comprendiendo cómo es el corazón de la ley. Eso es lo que tú y yo debemos hacer. Aquí podría haber muchos ejemplos, pero todos estos, hermanos, están vinculados a actuar buscando glorificar y agradar a Dios, entendiendo el corazón de lo que Él nos ha pedido. Vayamos brevemente a Santiago para que veas esta misma palabra en otro contexto. Santiago capítulo 3. Está después de Hebreos, por si acaso. Santiago capítulo 3.
Dice la palabra de Dios así, verso 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable. La palabra griega está ahí, lo han traducido de la misma manera en español, pero el contexto es muy curioso porque nos dice la sabiduría de lo alto, porque la está contrastando con la sabiduría del mundo, terrenal, animal, diabólica. Si no me crees, puedes ver un poco más arriba. Dice la palabra de Dios, desde el verso número, déjame ver dónde estamos. Desde el verso 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Es una sabiduría diabólica. Está contrastando aquí el autor estos dos grupos. Dice, esta es la sabiduría animal diabólica, esta es la sabiduría de lo alto. Esta sabiduría de lo alto es amable, correcta, justa y entiende el corazón de la ley. No actúa desenfrenadamente pensando que está haciendo justicia de mala manera. En el tiempo de la Reforma, más o menos estamos hablando del siglo XVI, cuando se empezaron a levantar grupos y empezaron a decir, momento, a todos nos han bautizado sin preguntarnos. Según la palabra de Dios, uno tiene que creer, confesar y recién bautizarse. Así que empezaron a bautizarse. Así que a algunos grupos católicos no les gustó esta idea del segundo bautismo y empezaron a perseguirlos en nombre de la justicia. Según ellos estaba mal, no pueden bautizarse por segunda vez. Ahora, imagínate que tengan este tipo de pensamiento y que prohíban, tal vez que se haga algún debate. ¿Cómo se puede tratar esto justamente? ¿Sabes lo que hicieron en la Iglesia Católica? Los persiguieron, rechazaron su segundo bautismo y les dijeron, ahora como pena de muerte ustedes recibirán el tercer bautismo. Que los amarraban y los colgaban y los metían en su tercer bautismo por inmersión al río para ahogarlos. En nombre de la justicia, según ellos, desenfrenadamente cometían por celos, iras, pleitos. Y de manera muy semejante en este día, nosotros como cristianos podemos caer en lo mismo. Solamente que tal vez no le vas a ahogar en el río Rocha porque no hay mucha agua. Pero hay suficiente agua en el río de tu corazón, de celos, iras. ¿Y sabes qué? En nombre de la justicia no se es amable, no se es justo, correcto, mesurado, entendiendo el corazón. Es por eso que dentro del círculo calvinista, yo le doy las gracias al Señor que me ha guardado, que he tenido algunos maestros que han estado enseñando y decían, cuidado que estés en ese tiempo donde se llama Cage Stage Calvinism, que se llama la etapa del calvinista enjaulado. Es la etapa donde hay alguien que entiende las doctrinas de la gracia, los 5 puntos del tulip, le aumenta la S más, no hay ningún problema, pero tiene tanto celo que comparte las doctrinas de la gracia sin gracia. Enojado, airado, para pelear, para discutir, para ofender. Y se llama la etapa del calvinista enjaulado porque estos teólogos calvinistas dicen a esos jóvenes, o sea, nuevos, sean que sean viejos o jóvenes, pero jóvenes en entender esto, hay que enjaularlos un tiempo. Dejarlos ahí encerrados hasta que se les pasen las hormonas. Y cuando ya entiendan que tienen que compartir las doctrinas de la gracia con gracia, abran la jaula. Hasta hay algunos dibujos, cómics que he visto. Está ahí el calvinista enjaulado, saliendo espuma de su boca, diciendo el tulip de memoria. Tenemos que ser amables, justos, acorde a Dios, mesurados, hacer las cosas en el nombre de la verdad con gracia. Amén. Y es lo mismo cuando nos corregimos unos a otros. Tenemos que hacerlo de manera amable. Que tú hayas visto el pecado en un hermano es para que vayas y le corrijas, le exhortes, le puedas reprender. Amén. Pero lo hagas con una actitud apropiada, mesurada. No estás yendo a destruir, estás yendo a construir. Amén. Muy bien. Entonces avancemos. Vamos a Timoteo nuevamente.
Hemos hablado ya en el verso 3 de que no es dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable. Y aquí hay otra palabra que es apacible. Aquí tal vez podría estar mencionando lo siguiente. Apacible se traduce también como sin pleito, no peleonero. Santiago 4.1 va a estar usando esta misma palabra. Santiago 4.1 dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Cuando hablas de apacible, la palabra o la letra A es un prefijo a la letra alfa en griego, que está diciendo que es no pleitero. Eso significa pacífico. No es alguien que anda buscando pleito. Ahora, según el contexto que ves en dos pasajes, uno, que puedes estar viendo de manera clara en lo que es la sabiduría de lo alto, hay celos. Hay ciertas cosas que causan que haya pleitos. Es por eso que cuando tú ves familias que normalmente pelean por dinero. Matrimonios, ¿por qué se separan? Primera razón, causas sexuales. Segunda razón, causas de dinero. Hermanos y familia, el tiempo cuando se muere el papá, la mamá, la abuelita, ¿quiénes son los que andan peleando, arañándose, mordiéndose, discutiendo, gritando? En muchos casos, no en todos, pero en muchos sí. Este candidato, como todos los cristianos debemos ser, tenemos que hacer morir lo que hay en nosotros. Y por si acaso, hermano, estoy delante de un grupo que si Juan el Bautista estaría aquí, nos diría todos generación de víboras. Todos hemos nacido con esa naturaleza pecaminosa. Estoy esperando que alguien diga amén. Pero por la gracia de Dios estamos hoy aquí, confesando creer a Cristo y que Él va a transformar nuestras vidas. Porque nadie le ha enseñado a mi hijo desde pequeño que después de que lo discipliné llorando con lágrimas 3 años me mire y me diga: papá, yo grande, a vos. Y me estaba amenazando con golpearme, mi hijo de 3 años. Nadie le ha enseñado a mi hija y a mi hijo decir ciertas palabras, ciertas cosas. Tampoco lo han visto en la tele. Sale por la naturaleza y nuestra naturaleza es tener pleitos. Incluso las mujeres quizá pueden tener la excusa de decir: pastor, las mujeres en ciertos días del mes, nuestras hormonas. Eso no es excusa para que ahora tengas licencia de tener pleitos. Tienes que ser controlada no las hormonas, el Espíritu Santo. Los varones igual. He llegado cansado del trabajo. Eso no te da licencia. Este aspecto de no ser pleitero tiene que avanzar. Y quizá uno de los ejemplos más claros que te puedo dar, porque estamos viendo esto de teología viva, esta persona es un apologista. Este candidato, así como todos nosotros, estamos llamando a hacer apología, defensa de la fe. Y lo hace amablemente y apaciblemente. Vamos a Primera de Pedro, donde se nos da este gran mandato para todos de ser esos creyentes apologistas. Dice la palabra de Dios así. Verso 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. Tenemos que estar preparados ¿para qué? Para presentar defensa, para hacer apologética, para que tú puedas predicar, para dar defensa. Te hacen preguntas, tú puedas responder. A la iglesia primitiva se les acusaba de que en la cena del Señor comían carne humana, de que tenían orgías. Y ahí se levantaron los apologistas a explicar: no, cuando nosotros llamamos reunión ágape, reunión de amor, no es una reunión de amor de placer eros, es una reunión de amor fraternal entre hermanos. Y cuando les decían: ¿y qué es eso de que comen la carne y la sangre de alguien? Sí, hacemos referencia a la cena del Señor que nos ha ordenado, que hasta que Él venga tenemos que participar de la copa y del pan, la señal del nuevo pacto. O sea que no comen un bebé ahí. No.
Y tenían que presentar esa defensa, y ahora hay muchas acusaciones más a los cristianos. ¿Y quiénes tienen que presentar esta defensa? Los pastores, no ustedes, hermanos. Cada uno de nosotros. Y a veces se levantan aquellos que dicen, entonces vamos pues a presentar defensa, hay que ir a evangelizar, hermano Juan Carlos, organicemos. Me echo una polera, cazador de testigos de Jehová. Linda idea, pero no estás yendo ahí con gracia, no estás yendo con gracia. Y los apologistas se levantan. Yo tengo mucha pasión por la apologética. Pero tenemos que recordar que no somos pleiteros, no somos peleoneros. Obviamente, bíblicamente, en muchas ocasiones, hay discusiones, hay debates que se deben hacer y eso está bien. Pero ¿entiendes el contexto de lo que estás viendo acá? Cuando se habla de este contexto, de estas personas apacibles que no son pendencieras, hay celos, hay intereses personales. No están hablando de doctrina, están peleando porque tienen celos entre ellos. Así que de eso se nos está hablando muy claramente. Así que tengamos mucho cuidado de que nuestro corazón no esté afectado. Hay muchos casos en los cuales Pablo, Juan el Bautista, Elías, hablaban con los hombres, acusaban a los hombres y tú podías decir, pero no lo veo muy apacible. Hermano, era apacible. Porque en su corazón no estaba él discutiendo porque tenía celo o estaba celoso de los sacerdotes de esos dioses. No era por celos. Era causa justa, era el celo de Jehová. No era por pasiones internas. Y en el contexto que estamos llevando en Timoteo, ¿sabes de qué se está hablando ya bastante? No codicioso de ganancias deshonestas. ¿Y qué también dice? No avaro, amante, amigo del dinero o de la plata. Y en medio de ese contexto, apacible. Porque en muchos casos en la iglesia los problemas vienen, ¿por qué? Adivina por qué. Por el dinero. Iglesias muy bonitas, tenemos un ahorro, hay $50,000. ¿Qué hacemos? Al pastor en otras iglesias estaba viendo eso, estaban todos mal. No puedo defender a nadie. Es más, ni siquiera he podido ver, pero todo está mal. Y es por cuestiones de dinero. Igual como el contexto nos está hablando Timoteo. Así que cuando hablamos de esa palabra es sin pleito, no peleonero, en el contexto del dinero que hemos visto en Timoteo y cuando vemos en Santiago vinculado a celos. Como apologista, este candidato, como cada uno de nosotros, está defendiendo, pero mira, tal vez no has leído bien, porque dice así la palabra. Cuando dice preparados para presentar defensa, dice así, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Primero está comenzando por eso. Segundo, estad siempre preparados para presentar defensa. Amén. Pero ¿qué dice? Con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay entre vosotros. ¿Con qué? Con mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? No dejes que te define el mundo. Ese hombre mansito es. No, eso es como mensito. ¿Qué significa manso? Es poder bajo control. Como cuando he visto yo caballos muy grandes, fuertes, que la pierna, yo soy una pulga delante de una pierna, todo músculo. Una patada de esas y tú miras y un caballo manso es todo ese poder bajo control. O sea, alguien que estudia y sabe de apologética tiene que tener esa apologética en su corazón y mansedumbre. Cuando salimos a predicar el evangelio, nos encontramos con todo tipo de personas, incluyendo ateos, gente que blasfema de Dios, y con mansedumbre tenemos que hablarles y corregirles. El corazón está mal cuando nosotros terminamos ganando argumentos y nos vamos y en tu mente lo destruí. Filosóficamente lo hice talco y te vas feliz. Esa persona se está yendo al infierno y tú estás feliz porque ganaste el debate. ¿Qué crees que está haciendo? Está celebrando contigo, Dios. Bien, hijo mío, celebro contigo, ganaste el debate. Vete alegre mientras el hombre se va al infierno. ¿Crees que Dios está alegre?
Tú y yo queremos ganar almas. Queremos que sea el Espíritu Santo que las convierta, pero tenemos que hacerlo con mansedumbre. Recuerda que las mujeres en muchos casos ganan a sus maridos inconversos, no con palabra. Después de que le han insistido tanto con la palabra, terminan ganándole por la conducta de sus esposas casta y respetuosa. Al que los maridos ven al final y dicen, uy, no solamente predica, realmente vive. Me ha dicho que Cristo Jesús ha hecho eso, pero ella se somete a mí en todo. Es una buena esposa. ¿Qué será que tiene ella que yo no tengo? Y terminan siendo ganados para Cristo por la palabra predicada y el testimonio de esas mujeres. De la misma manera, que Dios nos guarde de que esas personas terminen más ateas al ver tu comportamiento orgulloso, soberbio, y que nos guarde de eso. Así que avancemos, hermanos. Terminando ya, verso número 3 de Timoteo. Dice, amable, apacible. Y finalmente, aquí vamos a dejar el mensaje, no avaro. La palabra o las dos palabras no avaro en griego es solamente una y es la única que te voy a hacer mención en el griego. La palabra es afilarguros. Como te dije, la palabra o la letra A, alfa, es un prefijo que denota negación. No, y luego ahí está fileo, no amante amigo. Y al lado tienes la otra palabra griega que es arguros, que literalmente es plata, o sea, de oro, plata. No es un amante amigo de la plata, o sea, del dinero. La avaricia es amoral, dinero. Le has puesto en una posición que no le corresponde. Le has puesto en un lugar que no le corresponde. Has bajado al Dios del altar, a nuestro Dios soberano, y has puesto el dinero. Y por eso la Escritura dice, afilarguros, no amante amigo de la plata, del dinero. Y es ahí donde todos nosotros tenemos que examinarnos, porque noticias. Todos nosotros necesitamos dinero para sobrevivir, ¿sí o no? Claro que sí. Y no solamente eso, como te dije antes, con el tema del alcohol, ¿el dinero es malo, hermanos? No, pues el dinero no es malo. Para nada. ¿Quién es el malo? Nuestros corazones perversos cuando colocan al dinero en el lugar que no le corresponde. Es más, la palabra de Dios nos dice vemos en muchos casos cómo ha habido muchos hombres muy ricos en la Biblia. ¿Cuáles? Abraham, ¿era rico o no era rico? Ha pasado por diferentes etapas, pero era muy rico. Cuando ha habido hambre en la tierra, estamos hablando de mucha hambre y no ha habido nada de comer, él tenía ahorros como para mantener a su familia y sus siervos y su ganado durante todavía 1 año y medio aproximadamente. ¿Qué pasaría si, ahora estamos en tema de dólares y todo eso, qué pasaría si tuvieras realmente 0 ingresos a partir de mañana? ¿Cuánto tiempo sobrevivirías con tus ahorros? Pues Abraham, 0 lluvia, hambruna total, 1 año y medio y con una familia muy numerosa. Tienes a Lot, tienes también a otros siervos del Señor que han estado siendo prosperados. No quiero decir ni siquiera Salomón, porque todos ya saben que él era el hombre más rico que ha existido. Job también, y así sucesivamente. No solamente eso. Cuando estaba Jesús aquí en la tierra y ministraba con sus discípulos y viajaban, la pregunta es, ¿de dónde generaban dinero? ¿Qué hacían? ¿Será que los apóstoles hacían milagros y sacaban demonios y luego cobraban ofrenda como iglesias carismáticas y pentecostales? Vámonos a ver a Lucas, ¿qué hacían? Dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 8, si no me equivoco, hermanos. Dice así la palabra de Dios en Lucas 8, verso 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Hermanos, ¿quiénes iban predicando? Jesús y los. Hermanos, aquí en la iglesia, por la gracia de Dios, ¿cuántos pastores tenemos?
Obviamente Cristo Jesús, nuestro principal y primer pastor, pero luego el pastor Ángel. Queremos tener más pastores. ¿Cuántos pastores quisieran tener? 2 pastor, 3 pastor. Depende del tamaño de la iglesia, pastor. Si somos una iglesia más grande, quizá podríamos tener 10 pastores. ¿Amén? No escucho sus amenes. Yo quiero escuchar más. 10 pastores, qué lindo. Ahora, ¿sabes qué? Aquí estaba Jesús con 12. Dice la palabra así. Verso 2, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, enfermedades, ellos también viajaban con él. Dice, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Escucha bien, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y escucha, y otras muchas, esto está en femenino por si acaso, otras muchas mujeres que le servían de sus... Yo quiero saber en qué trabajaban estas hermanas. Sustentaban a 12, con Jesús 13 varones el ministerio. Por si alguna vez alguien dice que la Biblia es machista y a las mujeres... No. 13 varones están siendo sustentados en la obra de ministerio. ¿Por qué? Por mujeres muy trabajadoras y piadosas que Dios les ha provisto para que den a estos hombres en la labor que tenían. Amén. Pero no eran amantes del dinero. Pero no habían caído en avaricia. No, hermanos. Es lo que se prohíbe en la palabra de Dios. El dinero para nada es malo. El malo es aquel que pone al dinero en el lugar de Dios. Es su prioridad, es su centro. Toma decisiones todo en base a dinero. Como les leí en Colosenses al principio, lo que tenemos que hacer nosotros es morir lo terrenal en nosotros. Tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Porque todas estas cualidades que se está buscando van a ser cualidades por el Espíritu Santo. Pero en nuestra carne, todas estas opuestas son las que ya nacimos por defecto, todos nosotros. Es más, tal vez tenemos que hacer énfasis a ese tema de que no sea amante del dinero, especialmente también los pastores y los diáconos. Los diáconos porque van a administrar los recursos de la iglesia, ¿sí o no? Tienen que tener mucho cuidado. Los pastores también porque están vinculados en esa administración. Y en la actualidad, vemos, no nos da tiempo hoy para estudiar, que podamos ver no solamente en Éfeso, también cuando se le escribe a Tito y también en otras de las cartas que se nos dan por revelación de Dios, las cualidades, o podríamos decir las marcas de los falsos maestros es que están sirviendo al dinero y a sus vientres, buscan eso. Cuando los ven a ustedes, no los ven como ovejas para servir, alimentar y dirigir, los ven como ovejas para trasquilar. Cuando les ponen música, les están poniendo música para llevarlos a un estado de lágrimas, catarsis, porque dicen ellos que en el momento cuando estás más emocional y más en esa éxtasis, es en el momento que hay que meterte la mano al bolsillo. Por eso dice que no es alguien amante, amigo del dinero. Y eso es lo que todos nosotros tenemos que estar alertas. Dios tiene que ser el centro de todo lo que decidimos, pensamos, hacemos, de dónde generamos recursos, buscando agradar a Dios en todo, de manera honesta, sin vergüenza, delante de Dios. Lo mismo con nuestras emociones, ya sea los pleitos, ¿no? Todo eso tiene que ser el centro, nuestro Señor y nuestro Dios. Quisiera, hermanos, que nos pongamos en pie para orar y que el Señor bendiga su palabra. Amén.